Humana Spot para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Humana Spot, este espacio donde vamos a conocer sobre muchísimos temas. Vamos a hablar sobre el bienestar integral, sobre temas relacionados a parejas, a temas financieros. Vamos a conversar sobre salud y sobre, por supuesto, cómo podemos ser mejores seres humanos. Eso es lo más importante para nosotros en este espacio que pues es creado para ustedes. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Humana Spot en Spotify y también en YouTube. Así que arrancamos este primer episodio en el cual vamos a conversar sobre un tema muy relevante. Estamos hablando del tema hormonal en las mujeres. ¿Qué es lo que pasa en su cuerpo fisiológicamente y también desde un tema pues psicológico? Tenemos una invitada muy especial el día de hoy y vamos a aprender desde el lado masculino también cómo pues hacer de nosotros personas más empáticas y más humanas para entender estos procesos. Así que arrancamos hoy Humana Spot. La doctora Verónica Maldonado, ella es doctora en ginecología y obstetricia y es un gusto enorme tenerle a usted aquí, Vero, para que nos ayude un poco a entender un poco más, sobre todo del lado masculino, cómo funciona este tema de las hormonas. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y con todo el gusto. Bueno, yo creo que las mujeres somos, hace un ratito conversábamos, 100% hormonales. Yo creo que eso incluso ahora se trata hasta como de bromear, ¿no? Que las mujeres estás hormonal y la verdad que las mujeres somos 100% hormonales durante toda la vida. Hay varias etapas en la vida, la etapa entre los 9 y 15 años, la pubertad, luego viene la etapa de la mujer en etapa fértil, embarazo, si es que se da el caso, Exacto. luego la etapa de madurez y finalmente ya el tema de menopausia, posmenopausia. Entonces, cada una de esas etapas tiene lo suyo. Son muy distintas cada una, ¿no es Exactamente. cierto? Entonces, y las hormonas generan cambios en cada una de estas etapas. Empezando por ahí, Doc, cuéntanos un poco, ¿qué son las hormonas? Empezando por el principio para que por lo menos nosotros entendamos un poco más de qué se trata. Bueno, las hormonas son mensajeros químicos, son sustancias que se generan o se producen en las glándulas del sistema endocrino, diferentes tipos de glándulas, tiroides, ovarios, y estas a través del torrente sanguíneo pues se dirigen a diferentes áreas, diferentes órganos y generan cambios. Son las encargadas de, por ejemplo, cambios o regir el metabolismo, crecimiento, la reproducción, cambios hormonales, del estado de ánimo, dependiendo de la hormona y el sitio donde esta va a actuar. Se habla mucho de esta parte como emocional. ¿Quizás afecta un poco más o cómo funciona esa parte? Porque Sí. claro, uno dice, oye, emocionalmente es Ajá. el problema, se podría decir, Sí, ¿no? sí, las hormonas de hecho tienen mucho que ver. Las hormonas tienen que ver en el tema de que existen neurotransmisores, Ujú. ¿sí? Dopamina, serotonina, que son estas hormonas o sustancias de la felicidad, y Exacto. otros como la noradrenalina o el cortisol, que están relacionados con el estrés. Con el- Entonces, las hormonas, de hecho, intervienen en los niveles de estos neurotransmisores. Entonces, el momento que las hormonas varían, cuando suben, cuando bajan en determinada etapa de la vida de la Claro, mujer, empieza pues obviamente van a cambiar a o tener esa variar. reacción Exactamente. emocional La y cantidad de obviamente, neurotransmisores varía en cada etapa. ¿cómo podríamos entender un poco más el funcionamiento, si se puede decir de esta manera, de estas hormonas, por ejemplo, a temprana edad? Cuando empezamos la pubertad, empiezan, no sé, chicas jóvenes. ¿Qué es lo que empieza a pasar en el cuerpo y emocionalmente sobre todo? ¿Qué es lo que pasa para poder ir entendiendo un poquito más? Bueno, en la pubertad especialmente, los valores hormonales suben totalmente. Hay algunas hormonas que intervienen en las mujeres, especialmente me refiero, ¿no? Por ejemplo, los estrógenos, la progesterona, Ujú. la testosterona, la prolactina en determinados momentos de la vida de una mujer, la oxitocina también, pero básicamente en la pubertad, los estrógenos y la progesterona. Y de estos dos, los estrógenos. Los est- Claro, entonces estos son los que determinan cambios a nivel del cuerpo, el desarrollo de caracteres sexuales, el Ujú, desarrollo de ujú. los senos, la cadera, la redistribución de la corporal, ¿no? Porque las chicas cuando están en ese trance
no tienen mucha formita, pero ya luego pues van adquiriendo forma. Genial, claro. Exactamente, cambios emocionales, esos son Ahí lo que empieza hablábamos, también a afectar exactamente, ese lado, ¿no? totalmente, porque ellos tratan de ubicarse, de identificarse, porque no son niños, no son adultos, están rodeados de adultos, de niños más pequeños, entonces ellos tratan de ubicarse, entonces tratan de buscar su espacio, y entonces el cambio emocional es bastante complicado en ¿Cuál es esa la época. parte más compleja, digamos, tratando usted ya a estas pacientes eh, que llegan a consulta y dicen, bueno, el problema que estoy sintiendo es este? ¿Cuál es? ¿Es un problema más físico? ¿Es una sensación física? ¿O es quizás emocionalmente algo que les afecta? Sí, yo creo que es una combinación de los dos, Ujú. porque en las chicas, que hablamos más de mujeres, ¿no? Los cambios del cuerpo, entonces empiezan ya a ellas a sentirse atraídas o que son objeto de atracción de los Claro, chicos. claro, claro, Entonces claro. eso también sí les, eh, les llama un poquito la atención, ¿no? ¿Les crea Eh, una especie de conflicto, puede ser? O más Claro, sí, bien, sí, 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 ellas se es conflictúan desde ese mucho, lado, ¿no? ¿no? Claro, o sea, eso, Mm. o hablemos también que en esta etapa viene ya la menstruación, entonces también eso es algo que les marca a las chicas, Me parece totalmente. súper interesante topar este tema. Dentro del tema de la menstruación como tal, para nosotros como hombres y más aún desde un ámbito, por ejemplo, de generaciones anteriores, ¿no es Ujú, cierto? Que se hablaba de estás enferma, ese tipo de cosas. Ha exacto. cambiado ya un poco esa mentalidad, ahora ya se ha vuelto algo que por supuesto es más normal, por decirlo de una Sí, yo pienso manera. que sí, Sí, se, totalmente. Sí, sí. ha cambiado mucho, porque como tú lo dices hace un momentito, antes era una enfermedad, estoy enferma. Estoy enferma, claro, es que Claro, era una locura, ¿no? exactamente. Claro. No, ahora yo creo que esto ha cambiado bastante, incluso en los colegios. Bueno, antes habían algunos colegios mixtos, ahora también hay muchos colegios mixtos, entonces tú Exacto. compartes ya con chicos. Es una realidad que Claro, ya por ejemplo, van yo en mi entendiendo, caso, ¿no? yo estaba en colegio solo de mujeres, con monjas, con mujeres, entonces era como que nadie se entere, o sea, Claro. era un tabú, ahora no. Y desde ese ambiente justamente femenino, ¿no? Eso es Exactamente. lo... Sí, sí, no, hoy ha cambiado bastante, hay mucha apertura incluso con los padres, en los colegios también hay mayor Mucha apertura. más Sí, normalidad, total, o ¿no? sea, exactamente, o sea, se ha normalizado. Ya no es, ahora incluso tú tienes más acceso a información, también con el internet o de alguna Claro, otra manera, entonces ya incluso, por ejemplo, el hecho de que tú vayas a una farmacia, supermercado a comprar tus toallas, tus cosas, pues ya claro. es algo más Es normal. algo Antes más era como normal. escondido, tienes que llevar en una funda Claro, negra qué escondido que vergüenza lo nadie que me sepa. está pasando, ¿no? Exactamente, ahora no. En ese sentido, tal vez ha cambiado bastante. Ahora, con Ujú, estas chicas, digamos, empezando, ¿no es cierto? La pubertad, ujú. están empezando la menstruación. ¿Cuál es la problemática más fuerte en general que usted ha escuchado, digamos, en consulta? ¿Y cuáles son los problemas quizás un poco que más están atravesando Yo creo que ellas, el mayor conflicto que tienen es ser aceptados por sus padres. Hay mucho conflicto con los padres, con los todavía, papás? totalmente. Sí, con la Quizás hay una familia. diferencia entre hemos conversado sobre algunos temas fuera de cámara y, por ejemplo, eh, lo que pasa con generaciones anteriores, Ujú. ¿no? Que de una u otra manera había una cierta cercanía. Me da la impresión de que ahora hay unas distancias un poco más amplias claro, se ven influenciadas, lo que usted dice, ¿no? Por ahora por internet, por la cantidad de información que tienen y todo. Y me parece que piensan muy distinto a sus papás. Puede ser algo así, Sí, totalmente. O sea, hay una brecha una totalmente, ¿no? brecha, Sí, totalmente. El internet, las redes sociales ha ayudado mucho. Entonces, a veces tienes también, las chicas van muy enfocadas o preocupadas por encajar, por ¿sí? encajar. Encajar en un prototipo, Porque por lo que las exactamente, redes están mostrando y un exactamente. poco tratar Sí, entonces tienes que encajar, tienes de que ser de parecer, esta ¿no? manera para ser aceptado. Entonces, al Increíble. momento que tú sales de esos rangos, no eres aceptada, no eres bien vista. Entonces, eso les genera mucho conflicto con los padres, muchísimo, Muchísimo con los mucho papás. conflicto con los padres. Ahora, Sí. saltándonos un poco ya hacia una edad un poco más adulta, ¿no es cierto? Cuando ya quizás hay la posibilidad de embarazo. Ujú. ¿Qué es lo que pasa ya dentro del esquema hormonal para que justamente esto se pueda dar? Bueno, ya cuando estamos en una etapa, sería la etapa reproductiva, más o Ujú, menos ya la juventud. exactamente. Bueno, ahí las hormonas llegan a estabilizarse de alguna manera, ¿sí? Entonces, como que ya
o El sea, desarrollo, exacto, el tal vez el desarrollo, sí, desarrollo ya se físico, completó, el etcétera, ya se desarrollo físico completó. está completo. Perfecto. Más bien, de pronto, en algunos casos ya estás enfocado o pensando tal vez en un Ahí les dan, embarazo. es como que las hormonas les dan un break, un Sí, o sea, están tiempito de exactamente, sí, sí, tranquilidad. exactamente. O sea, ahí tienes un break porque ya de todas maneras ya tienes tu menstruación, ya varios Ya, claro. tiempo y ya las hormonas han logrado estabilizar. Estabilizar. Exactamente. Ya. Pero ahí vienen otros cambios. Por ejemplo, si tú, la mujer en esta etapa reproductiva piensa en un embarazo, por ejemplo. Entonces ahí las hormonas otra vez vuelven A claro, dispararse. bueno, más bien, sí, a dispararse unas y a bajar Y a bajar otras, otras. claro. Claro. Entonces, Ya, ok. obviamente, eso les genera también otro cambio. El rato que estás ya pensando tal vez en un embarazo. Te comentaba yo que, por ejemplo, con mi esposa lo que ha pasado, nosotros tenemos un hijo de 10 Mm, meses ahora, eh, y es impresionante cómo, claro, por un lado es algo tan lindo, ¿no? Es algo ujú, maravilloso tener un hijo y por otro lado también te das cuenta, y he conversado mucho con mi esposa, sobre lo duro que es ser mujer, ¿no? Desde el embarazo como tal, más allá de lo maravilloso que es ir teniendo a tu hijo, ¿no es cierto?, en tu vientre, etcétera, pero empiezan las malas noches tuyas porque va creciendo la pancita, ujú. etcétera, y luego empiezan estos cambios hormonales, los antojos, una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Y posteriormente, ya cuando das a luz, que ya de por sí es muy complicado y muy, muy duro, empieza este posparto que también tiene otra complicación con las hormonas. ¿Qué es lo que Claro, pasa en esa parte y por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complejo? claro. El momento que durante el embarazo, yo que pienso que aparte de las hormonas, todo, todo cambia, Todo absolutamente todo. cambia. Sí, hay hormonas que suben, otras bajan, Ujú. especialmente hay hormonas, especialmente por ejemplo la progesterona, la HCG beta, que son las que están en los niveles más altos en el embarazo. Te generan todos los síntomas, las náuseas, bueno, todo lo que Ujú, viene con todo el lo, embarazo. exacto. Claro, luego llega el segundo trimestre, ya estás más tranquilo, no tienes mayores problemas y luego viene al final del embarazo. Entonces te viene esa sensación de que ya quieres que nazca el bebé, vienen otras situaciones más y bueno, ya das a luz y piensas que ya todo, tuviste tu Claro, bebé y todo como que está hasta ahí perfecto. fue, No, pero no, realmente no, las hormonas porque todavía las se... hormonas de lo que estábamos en los niveles más altos vuelven a bajar nuevamente, totalmente. Es una Es bajada una como sí, claro, sube y un claro, cambio otra vez claro, brusco, ¿no? totalmente brusco, porque bajan las hormonas totalmente y viene a ser casi como una menopausia, porque las hormonas de lo que estaban aquí Increíble, arriba fueron para abajo. claro, es increíble. Claro, entonces, vienen otros cambios, aparte que, claro, no solamente el tema hormonal, sino las malas noches, el que los cambios que tiene el cuerpo, el acostumbrarse como pareja también, ¿no? A criar un bebé, que no es fácil, o sea, tener un bebé no es nada fácil. Claro. Entonces vienen todos esos cambios, la lactancia, o sea, es un grupo y todas esas están relacionadas con hormonas, Ahora, todas. una pregunta que, por ejemplo, yo como hombre me la he hecho dentro de esta complejidad, digamos, de pasar este proceso como mujer, ¿no es cierto? Yo decía, ¿por qué siendo algo tan maravilloso el tener un hijo, para una mujer, para una mamá, es tan duro, ¿no? ¿O que tiene que ver netamente con un ámbito fisiológico? ¿O quizás hoy por hoy, por las vidas que tenemos llenas de estrés, con preocupaciones, con mala alimentación, con un montón de cosas, digamos, externas que nos influyen, han hecho que se vuelva algo mucho más difícil de lo que debería ser? Sí, son las 2 cosas juntas, Ujú. sí. Y bueno, si estábamos hablando en un inicio de cómo el hombre puede aportar o cómo influye, sí, o sea, mucho tiene que ver ese tema, porque las mujeres realmente durante el embarazo, parto y posparto, la que llevan Todo la peor todo es toda la la mujer, carga, sí, o sea, literalmente, ¿no? el hombre, la pareja está, le acompaña, está ahí, pero no es Claro, igual, no es claro. igual. Quien lleva el embarazo, quien sufre todos los síntomas es la mujer. Si tienes que quedarte 100%. en reposo y dejar de trabajar, tienes que dejar de trabajar, mientras ustedes, los hombres, pues siguen trabajando, haciendo sus Claro. cosas. Entonces sí es un cambio. Y aparte de eso, del cambio fisiológico, hormonal y todo lo que hemos hablado, es este hecho de que no muchas de ellas no se sienten acompañadas en este Acompañadas, proceso. Porque apoyadas, obviamente etcétera. los hombres no sienten, es lo que hablábamos hace un momentito, no, ustedes no pueden sentir lo que nosotros Una, sentimos. una cosa que me preguntaban, me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, era, oye, ¿y tú estás con los mismos estragos que ella? Que yo decía, no puedo creer esto que me están preguntando, pero me decían, es verdad, a veces tú sientes que también tienes ciertos antojos o ciertas Sí, cosas, sí, eso sí, puede haber, es hay real, algunas parejas que realmente tienen una una conexión, conexión, sí, y llegan a tener los síntomas, los antojos, algunos claro. síntomas de la embarazada.
Entonces, claro, ustedes como hombres realmente no pueden entender totalmente porque no lo han vivido, pero las Exactamente. mujeres sí. Entonces tratas de buscar esa comprensión, no la encuentras. Y si aparte, bueno, si es un primer hijo, pero si tienes más hijos, tienes que ocuparte del otro hijo, Claro. del hijo que vino, del esposo, o sea, es un cúmulo de situaciones. Dentro de esa experiencia suya, ¿no es cierto?, Ujú. con todas estas pacientes, eh, cu- ¿cuáles serían, digamos, las cosas que los hombres deberíamos hacer? Obviamente en todas estas etapas, ¿no es cierto? Porque de una u otra manera tenemos, por ejemplo, uno como papá Ujú. o uno como pareja. em, ¿Cuáles son las cosas que uno debería hacer que justamente siente las mujeres en general, que es lo que falta de los hombres? Yo pienso que algo importante es escuchar, Ujú. o sea, escuchar, conversar, porque muchas veces lo que pasa es que tú como pareja tratas de hacerle entender lo que tú estás sintiendo, la otra persona no te entiende y terminan sin hablar, sin pelear y ya, o más bien, Tratando de dar soluciones quizás exactamente, a o las veces y no mujeres necesita de eso, exacto, o ¿no? las mujeres lo que hacen es se callan. Entonces, como no me entiende, entonces mejor me ¿Para qué voy a callo, hablar? exactamente. Entonces, eso te genera una distancia en 100%. cualquier etapa. Y más aún cuando, bueno, tú ya estás casado y tienes tu pareja formal, porque cuando tienes una novia, por último, no le Claro, vuelves a es llamar. otro manejo, No claro, le llamas ahí y ya, queda. ahí queda. Pero si tú tienes Exactamente. tu pareja y tienes que estar con ella todo el tiempo, entonces esa parte sí, eso es el conversar, el tratar de ponerte en su lugar. Yo sé que no van a poder de un 100%, pero tratar de entender que es un Tratar de ser cambio. lo más empáticos. Exactamente, y estos cambios hormonales son cosas que las mujeres no pueden, no puedes controlar, no es algo que tú Claro, dices, bueno, hoy voy a reír y luego más tarde voy a llorar, no puedes controlar, son cambios que no esa es la puedes parte controlar, más compleja, ¿no? exactamente, no puedes controlar, Quizás claro, un poco desde el ámbito de los hombres, no nos damos cuenta también de la fortaleza que tienen las mujeres, porque exacto, eh, si digamos, fisiológicamente están atravesando por todas estas cosas, es porque lo pueden manejar y tienen la fortaleza para poder manejar todos estos cambios exacto, y lo duro del proceso. Pero claro, para nosotros quizás desde un poco más externamente pensamos que, oye, pero ¿por qué está así? Pero yo no le he dicho nada, pero ¿por qué se exacto, levantó de esta manera? Etcétera. Y uno no se pone literalmente en lo claro. posible en los zapatos Claro, y si de esa hablamos, por persona, ¿no? ejemplo, del posparto, algo que también ahora no se lo, no se lo toma mucho en cuenta de esta depresión posparto, todos esos cambios que vienen luego del parto, que son reales. Bueno, normalmente cuando pasa el parto, hay una etapa hormonal en la que bajan las hormonas y te dura hasta unas 2 semanas, tal vez Ujú. unos 2 meses, pero las cosas vuelven a su estado normal. Pero Exactamente. generalmente hay pacientes, hay señoras que entran en una etapa de depresión realmente, de depresión postparto, y eso hay que tenerle muy en ¿Cuáles cuenta. son esas alertas, por ejemplo, que nos podrías comentar para entender justamente cuál podría ser ya una depresión postparto y no Ya. simplemente un cambio hormonal? Claro, un cambio hormonal, por ejemplo, bueno, dura el tiempo de duración Un unas par dos de meses, semanas, tal vez un hasta par de un par de meses. meses, ¿verdad? En el que sí, pues, o sea, es esa sensación de no saber, al menos si es un primer hijo, no sabes cómo qué hacer, no sabes si estás haciendo Con bien. dudas, ciertas Los padres no angustias, llegan con un libro y te preocupaciones. dicen: "Haga así", o sea, es Claro, otra cosa es ya tener el bebé enfrente. claro. Entonces, es algo que, bueno, es pasajero, que Ujú. no necesita mayor, em, ni tomar siquiera medicación, nada, o sea, Perfecto. simplemente pasa. Pero ya una depresión postparto es de mucho más tiempo, 3 meses, 6 meses, un año. Son Se manifiestan pacientes estas mismas exactamente. Sí, pero preocupaciones, mucho estas más, a un nivel aún mucho más mucho alto, más alto. claro. Entonces, Ya. son pacientes que, lloran, están irritables, duermen todo el tiempo o no pueden dormir. Hay cierto rechazo, digámoslo así, a su bebé. Entonces, esas son cosas que ya necesitan un manejo diferente. Me imagino que tal vez el darse cuenta de esta depresión postparto, quizás es un poco más desde la visión de la pareja que se puede dar cuenta de, o, si, o en la mayoría de casos es la mamá, digamos, la que se da cuenta. Yo pienso que en este caso la pareja y el entorno se puede dar cuenta, porque Ujú. bueno, tal vez la señora asume de que Es parte del está proceso. exacto, tengo sueño, entonces voy a dormir, o no puedo dormir, o como soy primeriza o algo, no sé cómo manejar el bebé y no quiero toparle. Pero yo creo que la pareja y las personas que están alrededor son las que realmente se dan cuenta de que no es normal. De que no es normal, Claro, claro, por supuesto. exactamente. Ahora, Ujú. saltándonos un poco, siguiendo un poco con estos procesos hormonales, ¿qué pasa ya con una edad
madura, hablamos de tercera edad, cuando ya empieza el tema de la Menopausia. menopausia. ¿Qué cambios vienen ahí? Ya, bueno, esta etapa va en, bueno, hay una, en tiempo, más o menos en edad, entre los 40 55 años, en que ya las hormonas otra vez, de lo que estábamos un poquito estables, Otra empiezan a vez. bajar, exactamente. Entonces, ¿Empieza como a partir de los 40 o entre depende los, muchísimo también bueno, de cada sí, mujer? no hay una regla, ¿no? Pero más Ajá, o menos, ¿qué te digo? Entre los 40 ya empieza a haber un declive. un declive. En nuestro medio, por ejemplo, entre los 47 50 años, ya empieza a haber ya un cambio hormonal ya más. ¿Ya? Ajá. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí los valores hormonales o las hormonas bajan nuevamente. Entonces entramos otra vez en otra crisis más. En Entonces, otra por crisis. ejemplo, esta etapa de la menopausia también es bastante complicada. Yo alguna vez alguna paciente me dijo algo que me quedó siempre muy claro, muy Ujú. grabado. Me decía, doctora, a nosotros nos enseñan, cómo atender al adolescente, que tenemos que cómo tratarle, nos dicen cómo hacer con el adolescente. Dice, pero a nosotros nadie nos entiende. Claro, porque tú Wow. llegas a tu casa con todos los cambios que tienen, entonces tu esposo te dice que ya tú estás loca, tu mujer, tu Claro, hijo te dice mamá está loca, y o sea, es todo por supuesto. Es es mucho más algo complejo de lo que realmente exacto, de lo está que bien. parecería. Exacto, Sí, porque claro. supuestamente tú ya estás madura, ya tienes una estabilidad emocional, pero las hormonas te desestabilizan completamente. Para el tema de la menopausia, ¿hay un apoyo, digamos, como un medicamento? ¿Hay algo que se apoya, digamos, a este proceso? ¿O quizás un tema psicológico? No, ¿Cómo se no, maneja? no. Yo que pienso que ya es, a ver, el tema de la menopausia, como te digo, bajan los niveles hormonales. Entonces, Ujú. en el momento que perdemos, los estrógenos son los que mantienen todo en orden, ¿sí? Entonces, el momento que ya no tenemos estrógenos, creo que Estrógenos. uno se da cuenta de todo lo que, Increíble, ¿no? Claro. exactamente. Entonces, los estrógenos manejan estado de ánimo, y por ejemplo, los síntomas que vienen con la menopausia, cambios de estado de ánimo. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores de los que hablábamos hace un rato Claro, empiezan a bajan afectarse y bajan. totalmente. Ya, Entonces ya la dopamina, la serotonina, la hormona de felicidad, nula. ahí queda. Entonces se empiezan claro. Por ejemplo, el tema este de los calor, de la sudoración, Ujú, que ujú. tanto es real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una hormona que se eleva el momento que ya los ovarios dejan de producir hormonas, y en el cerebro nosotros tenemos una estructura que funciona como un termostato, regula el calor corporal. Y cuando hace frío, te manda la señal para que los vasos se cierren, cuando hay Ujú, calor se ujú. abren, pero cuando hay una alteración hormonal, estas hormonas le engañan a esta estructura y le dan la idea de que hay calor. Entonces estamos ahorita Increíble. sentados en el frío más grande y la señora empieza con unos Con sudores unos que sudores no puede parar. impresionantes. Entonces, algo que Increíble. Que y es les molesta, complicado también claro, manejar, por supuesto, ¿no? totalmente. El tema sexual, disminución de apetito De apetito sexual, sexual. a nivel vaginal, resequedad vaginal. Entonces, si le sumas que no tienes apetito sexual, tienes resequedad y tienes dolor, Entonces, estás claro, bloqueado. empieza a Claro, entonces eso frenarse, genera digamos. un problema en pareja, Por totalmente. supuesto. Y realmente, bueno, no todos, pero una gran mayoría de hombres, pues eso no lo entienden. Entonces dicen, no, es que tú no me quieres, tú estás con otro, o me voy a buscar otra, y lo dicen de frente, o sea, me voy a buscar Increíble. otra o ya tengo otra. Entonces, Wow. claro, y la señora ahí que no sabe qué hacer. Qué duro, ¿no? Claro. Claro, sí, entonces el tema de osteoporosis, o sea, vienen algunos cambios porque los estrógenos mantienen la salud ósea. Entonces, la osteoporosis, o sea, es todo un cambio realmente, o sea, todo, absolutamente. Doc, ¿cómo cree usted que se debería justamente manejar un tema tan complejo y delicado desde el ámbito, digamos, femenino hacia los hombres? ¿Cómo debería darse esto en colegios, tal vez para que se aprenda desde pequeños? ¿Cuál sería el mejor mecanismo para que realmente desde el lado masculino entendamos un poquito mejor cómo funciona todo esto para ser más empático? Bueno, no sé si en los colegios, pero yo creo que es en la familia. La familia. Sí, yo creo que sí. O sea, Desde ahí, ¿no? lo que tú ves, lo que hace tu padre con tu madre, o sea, es una escuela. Entonces, todo tú lo ves en casa. Y claro, ¿de dónde aprenden en cambio también los hombres cómo tratar de ayudarnos? Ese es el problema. Exacto, claro. Por Exactamente. lo menos es como que de aquí en adelante, Sí, digamos, sí, sí. Por hacia ejemplo, las las otras próximas, generaciones ya van entendiendo, entendiendo. sí. Ahora, algo que me decías hace un ratito, que si es algo psicológico Ujú, o ujú. algo, hay algún medicamento. Realmente sí, o sea, hay cambios psicológicos, pero los medicamentos sí ayudan.
porque realmente hay una causa orgánica. Exactamente. No es psicológica, no es que te estás volviendo loca y no es eso. Es que ya los ovarios dejan de producir hormonas. Entonces, no tenemos estrógenos. Todos los síntomas no van a mejorar. Entonces, claro, hay ciertos síntomas que no aparecen todos en conjunto, hay unos que más, otros menos, pero si no das un tratamiento no vas a tener resultados. Por supuesto. Eso de alguna manera entonces apoya el proceso para que sea un poquito más Exactamente. llevadero, por Hay decirlo de alguna pacientes, manera. por ejemplo, los pacientes todavía se resisten un poquito para el tema de uso de hormonas por los mala fama que se les ha dado a las hormonas, que te va a dar cáncer, que te vas a engordar, que te va a pasar un montón de cosas. Y realmente no, o sea, no hay una hormona, un medicamento que te genere un cáncer o algo, no. Pero tú tienes que saber a qué pacientes y, o sea, no todas, no tenemos una receta mágica para todas. Tienes que individualizar cada caso y tratarlo. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, se resisten totalmente, pero, por ejemplo, algo que es lo que más les lleva a tomar un tratamiento hormonal, tal vez son este tema del calor, de los cambios de estado de ánimo, porque realmente se vuelven insoportables. Súper incómodo. Claro, entonces hay pacientes que llegan y dicen, Verónica, o sea, de un inicio se resistían. Y después ya llega un momento en el que ya vea, no. deme lo que sea, no me importa si me engordo, deme. Claro, entonces, la incomodidad es mayor. Tú les das el tratamiento, los pacientes están tranquilas. Wow. Porque vuelve todo a su estado normal. Su estado normal. Porque los ovarios no van a Hay que entender que se puede tener ese apoyo también, que es importante. Claro, y los ovarios no van a volver a producir hormonas. Claro. O sea, no. Simplemente ya no se acabó. Va a dar. Exactamente. Y ese tema de que se acabó, el momento que tú a una paciente le ves el examen y dices, señora, usted ya está en menopausia, o sea, sí les choca. Claro, es un golpe. Porque antes también se lo relacionaba mucho con vejez. O sea, tú llegaste, ya estás vieja, ya no sirves, ya no. Increíble. Pero, claro, entonces ese golpe les choca. Te dicen, ya, o sea, no puedes tener hijos, ya no menstruas, ya estás vieja. Entonces, claro, aparte que hay cambios corporales, el tema del peso, no puedes bajar de peso, o sea, ya vienen a otras cosas. Entonces, los pacientes es un golpe. También depende mucho de cada persona. Hay personas que son muy activas, personas que lo manejan mucho más como algo más orgánico, exacto, más normal. Sí, lo toman como algo más normal. Trabajan en casa, afuera, hacen ejercicio. Entonces, como que están un poquito enfocadas en otra cosa, pero hay pacientes que pasan en casa, amas de casa 100%, con 3 quizás o hijos. Las que más exactamente, el esposo, ese golpe, ¿no? Claro, entonces son las que más les llega a golpear. Doc, ha sido muy interesante conversar con usted hoy. Lástima que el tiempo se nos va de las manos, siempre pasa muy rápido, sí, pero hemos logrado entender un poquito más, por lo menos desde mi ámbito masculino. Yo creo que muchos de los chicos que nos están viendo van a ser más empáticos. Estoy seguro que vamos a lograr que poco a poco la gente vaya entendiendo más qué es lo que pasa dentro de todo este proceso femenino fisiológico, como lo hablábamos, para poder tratar de ir entendiendo un poquito mejor. Así que le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros aquí en Human Spot. Muy amables, muchas gracias. Y así llegamos al final de este episodio de Human Spot. Aprendimos un poquito más sobre cómo debemos manejar a las mujeres. Creo que ya está clarísimo con nuestra invitada de hoy lo que pues conversamos y cómo deberíamos ser nosotros como hombres más empáticos, personas que estemos más presentes, que logremos escuchar mucho más para poder tener unas mejores, por supuesto, relaciones con nuestras hijas, nuestras parejas, quizás nuestras mamás. Así que con eso cerramos este episodio hoy. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Spotify como Human Spot y también de YouTube. Así que nos vemos la próxima. Un gusto. Human Spot para ti.